Eran chiquitos, con ojos rojos y me daban órdenes. Esta es una de las primeras frases que dijo públicamente el cabo Pucheta, Sergio Pucheta, cuando fue abducido en marzo del año 2006. Y este caso no es único en el mundo, y es que lo más inquietante del fenómeno ovni no es que estén aquí, que de esto ya no tenemos ninguna duda, ni incluso los ciencinazis ya cada vez tienen que estar más callados porque digamos las pruebas son abundantísimas, ya el Pentágono investiga esto, realmente el fenómeno ovni es muy real. Pero el fenómeno ovni es muy antiguo, nos acompaña desde siempre, y igual que le sucedió esto al cabo Pucheta, en este programa, en este podcast, vamos a hablar profundamente de este y algún otro caso también comentaremos. ¿Qué sucedió, por ejemplo, cuando Ezequiel subió al cielo? Y esto aparece en textos bíblicos. ¿Qué sucedió incluso cuando el mismísimo Jesucristo, delante de sus discípulos en Jerusalén, subió al cielo? ¿Eran metáforas de que estamos en contacto con ángeles y con seres divinos, o no eran metáforas, sino que eran realidades inquietantes? Y eran personas que fueron abducidos por seres de otros mundos. Es muy curioso porque en la antigua Grecia se comentaba que llegaban por el cielo carros de fuego. Y estos carros de fuego agarraban a la gente y los llevaban a Magonia, el país de los magos, un país donde lo imposible se hacía real, y cuando estas personas regresaban a la tierra pensaban que habían estado en un mundo de dioses. A día de hoy, estos dioses se pueden replicar con una tecnología que a lo mejor a día de hoy no comprendemos, pero desde que el hombre fue capaz incluso de mandar una nave hasta la luna, ha quedado claro que los viajes espaciales son posibles y que nuestros extraños visitantes hacen muchas veces estas cosas: secuestrar a la gente. Cuidado con esto, porque una abducción no es voluntaria. Cuando yo esta tarde me estaba preparando aquí algunas cosas para la entrevista, me acordaba de un personaje que conocí personalmente, que era un gran ser humano, un gran escritor, un señor que era teólogo, se llamaba Salvador Freixedo. Y Salvador Freixedo nos hablaba de que a la gente le puede dar pánico, pero que a lo mejor lo que sucede es que somos una granja humana. Somos una granja de seres venidos de las estrellas. Somos una granja de seres que a lo mejor no son tan amigables. O simplemente que nos investigan y nos ven como nosotros hacemos con un hormiguero, o como hacemos cuando vamos a ver a las abejas. No tenemos ningún interés en su vida, simplemente las estudiamos por si algo de lo que sucede en su entorno nos pudiera llegar a interesar. Pero no tenemos intención de comunicarnos con las hormigas, ni de comunicarnos con las abejas. Esto, que creo que es muy importante, es clave a la hora de investigar el fenómeno ovni. Porque realmente cuando uno investiga el fenómeno ovni nos hacemos muy pequeñitos, muy chiquitos. Se nos va todo ese egocentrismo y que tenemos que ser el centro de la galaxia, y esas idioteces que piensan los escépticos, que es que dicen, no, pues es que si llegara un platillo volante de otro mundo, lo primero que tendría que hacer es irse a la Casa Blanca a hablar con el señor presidente de los Estados Unidos de América, con Joe Biden. Pues no, señores. A lo mejor están debajo del agua, hablando con los delfines, que son seres más interesantes que nosotros. Estos son los misterios y estos son los enigmas que nos pone encima de la mesa el fenómeno ovni. Y hoy, hablando de uno de sus episodios más complejos, abducidos, personas que en contra de su voluntad, y remarco eso, fueron llevados hasta un lugar en el que ellos no querían estar. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast, de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es
periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Sabéis que estoy preparando un viaje de autor a Rumanía en el mes de junio. Todos los que queráis apuntaros a ese viaje de autor para caminar por los Cárpatos, por Transilvania y por encima de ese mundo famoso de vampiros, por un país de leyenda, por ciudades recargadas de misterio y de historia, como es por ejemplo Brasov, una de las ciudades mejor conservadas del mundo de la Edad Media. ¿Vale? Los que os apetezca venir a ese viaje de autor a Rumanía, todos los datos los tenéis en mis redes sociales, en un post fijado al principio en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí tenéis un número de WhatsApp, escribís y os podéis apuntar a ese viaje hasta Rumanía. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de sección de este podcast, Fernando Silva Hildebrand, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores aquí de Oculto Tras la Sombra. Ya saben, si disfrutan este contenido, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo, eso nos ayuda mucho a Juanje y a este servidor. Y como es costumbre, Juanje, Fernando y espectadores, cada vez que hablamos del fenómeno OVNI y tratamos unos casos excepcionales como los que traemos en esta oportunidad, creo que cada vez se abre más la ventana a enigmas, misterios relacionados con este tópico tan impresionante que, he de decir, tristemente ha intentado ser ridiculizado en los últimos días con una aparente invasión ovni ridícula que a algún tiktoker se le ocurrió y que los medios de comunicación le dieron bombo, pero en esta oportunidad vamos a hablar de casos realmente impactantes, investigados y documentados, así que un episodio realmente imperdible para todos los fans del fenómeno ovni. Lo que ha comentado Alejandro Bernal, total y absolutamente de acuerdo con él, que un señor tiktoker que dice que es un viajero del tiempo, que jamás acertó ninguna profecía, diga que nos invaden los extraterrestres y esto es noticia mundial, es para mí un síntoma claro de que el mundo ahora mismo el problema que tiene es que tiene una epidemia de estupidez mucho más importante que la pandemia que hemos pasado anteriormente. Es algo realmente ridículo. Pero en fin, aquí si hacemos periodismo, y como hacemos periodismo, tenemos por primera vez aquí en Oculto Tras la Sombra a un buen amigo que es Fernando Silva Hildebrand, ¿vale? Que está ahora mismo en la ciudad de Buenos Aires. Fernando, como es la primera vez que estás en Oculto Tras la Sombra, ¿quién es Fernando Silva Hildebrand para toda la audiencia de Oculto Tras la Sombra? Buenas noches y muchas gracias, Juanje, Alejandro, por la introducción, y no puedo estar más de acuerdo con lo que acaban de narrar respecto al TikToker y un poco también la historia de la ufología, que se ha visto siempre contrastada con personas que cuentan experiencias como la que vamos a narrar esta noche, que son muy fuertes, y otros que tratan de hacer casi como que una mirada cómica burlesca de algo que es muy serio y que es muy real. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante que tratemos de darle también el contexto periodístico como lo remarcabas recién, Juanje, porque es necesario. Yo soy un preguntón, siempre me defino de esa manera. Sí, soy periodista, tengo un canal de YouTube que se llama La Señal Ciencia y Misterios, donde tratamos de entrevistar a los actores de todos estos temas, tanto desde el punto de vista de las personas que lo experimentan, como de aquellos que están a cargo de, por ejemplo, desclasificar en gobiernos alrededor del planeta estas cuestiones. Hacemos varias entrevistas internacionales y también algo que es medianamente novedoso, porque me parece súper importante, que es que desde la ciencia se esté tomando en cuenta esto, porque la ciencia es la mejor herramienta que tenemos para comprender la realidad. La venimos desarrollando hace ya mucho tiempo y con sus falencias sigue siendo la mejor herramienta que tenemos para tratar de darle un sentido, de acopiar datos, de analizarlos y llegar a conclusiones, aunque sean rudimentarias, y que los científicos poco a poco estén dejando de lado el estigma de los objetos voladores no identificados y de aquellos que decían en alguna época que el que veía un ovni o decía ver un extraterrestre era porque era un chalado o estaba drogado o estaba borracho, dejar eso de lado y que de pronto un patólogo de la Universidad de Stanford, como es Gary Nolan, está haciendo un estudio muy importante sobre las personas que tienen experiencias directas
con el fenómeno y los rastros que deja en el cuerpo, o que Avi Loeb desde la Universidad de Harvard esté planteando la posibilidad de que no solamente estén llegando a nuestro planeta, sino desarrollar maquinaria como para registrar los objetos voladores no identificados desde el mundo civil, bueno, me parecen avances que son importantes y que tenemos que tomar en cuenta. Así que, nada, soy un fanático de estas cosas, me gustan muchísimo. Como les digo, soy un preguntón, tengo un canal de YouTube donde nos dedicamos a hablar de estas cosas y estoy feliz de estar esta noche con ustedes. Muchísimas gracias, la felicidad también nuestra. Tengo que decir que tu canal de YouTube, La Señal, efectivamente, La Señal Ciencia y Misterio, que es buenísimo, súper recomendado también para toda nuestra audiencia. Haces un montón de entrevistas, incluso a personajes súper punteros en Estados Unidos. Estoy viendo unos vídeos ahora, por ejemplo, donde entrevista a gente que está en el gobierno de los Estados Unidos y, claro, es que esto es real. Vídeos en los que se está hablando de la interacción, por ejemplo, entre naves de otro mundo y barcos de la Marina de los Estados Unidos de América. Tú, con tu buen hacer periodístico, has tenido acceso a personas incluso ahí, porque, Fernando, yo lo que creo, que tú llevas también muchos años en esto, antes de que nos metamos en la abducción del Cabo Pucheta y tal, gracias a Dios, esto está cambiando. Aunque, sí, aunque el TikToker este sea un imbécil y la gente que se puso con esto, peor todavía, ¿vale? Pero esto está cambiando de una forma que no habíamos visto hasta ahora. A partir del año 2017, en diciembre, cuando se empiezan a filtrar aquellos vídeos del Pentágono y el gobierno más importante del mundo, que es el norteamericano, tiene un presupuesto en defensa de más de 800.000 millones de dólares, comentan, señores, ojito con esto, que esto es real, ¿vale? Esto cambia, y hay un cambio de paradigma. Antes de empezar a meternos en las abducciones, ¿por qué crees que es este cambio de paradigma? Que creo que si lo supieras escribirías un libro, como yo. No lo sé, porque aquí está el gran misterio, macho. O sea, ¿por qué de repente se puede hablar de esto? ¿Por qué de repente públicamente le dicen a los pilotos y al personal norteamericano militar, señores, ya no es que si ven una cosa extraña en el cielo se callen? No, están obligados a partir de ahora a decir, he visto esto, esto está pasando, hay registros de radar, hay vídeos. ¿Por qué crees que es ese cambio de paradigma, Fernando? Porque además fue por una orden ejecutiva del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que pone en autos tanto al personal militar como civil del gobierno para que informe todo lo extraño que vean. La verdad es que es una buena pregunta. ¿Por qué? Es la pregunta clave. Yo creo que tendremos que hacer una historia bastante larga, pero sí es real que el fenómeno ovni como lo conocemos, y hay muchas personas que por ahí es como que se les pone el pelo verde con este tema, pero el fenómeno ovni como lo conocemos nace con la Guerra Fría y en Estados Unidos. Y de hecho nace en la oficina de al lado de donde nace la Central Americana de Inteligencia, que es la CIA, en la base Wright Field, en aquel momento, que ahora es la base aérea Wright Field Patterson. En la oficina de al lado se genera el primer proyecto de investigación de objetos voladores no identificados, que es el proyecto Saucer o Platillo, que luego le cambian el nombre a SIGN, porque claro, Platillo ya tenía que ver con extraterrestres, y es justamente la gente que está en este proyecto la que genera la sigla objeto volador no identificado, para no hablar de platillos voladores que ya estaban relacionados con extraterrestres. Ahora, bueno, cambian la sigla a UAP para sacarle el estigma otra vez y tratar de trabajar con esto. Sí, Juan. Pero, perdona, manda pelotas, que el estigma lo habían creado ellos. Correcto. O sea, y nos han mentido sin parar. En los años 90, ¿te acuerdas, Fernando, cuando dijeron, no, todos los avistamientos de ovnis son por los prototipos de Northrop, de nuestra industria? O sea, nos han mentido 40... Entonces, claro, ya no les podemos creer. Esto es el cuento del lobo. Me han mentido tantas veces que... ¿Cómo me los creo? Mira, una de las explicaciones posibles respecto al porqué de esta apertura, para mí tiene que ver con un fallo de inteligencia muy importante, que es justamente estigmatizar tanto el objeto volador no identificado, y cuando estoy hablando de objeto volador no identificado estoy hablando de eso, de un objeto que vuela que no se puede identificar, que tanto los oficiales del gobierno como los de defensa e inteligencia de los Estados Unidos, donde se encontraban con un objeto
que volaba, que no pueden identificar, se callaban la boca para no pasar ridículo o para no perder el ascenso que estaban buscando. A partir de esto hay un montón de fallas de inteligencia y se empiezan a dar cuenta de que el espacio aéreo norteamericano, no te diría que es un colador, pero que sí incursionan en el espacio soberano de los Estados Unidos aparatos voladores que no pueden identificar. Y a partir de ciertos eventos que suceden en el año 2001, que no vamos a nombrar por una cuestión obvia de Shadowban y ese tipo de cosas, hay un cambio muy importante que progresa dentro del ámbito de inteligencia y de defensa de los Estados Unidos y que también repercute, obviamente, en lo que invade el espacio aéreo. Y si vos te pones a pensar, es lógico, de alguna manera, que haya una disputa respecto a abrir o no este tema, porque también hay otra cuestión que no salta a la vista, y es que hay una grieta en el gobierno de los Estados Unidos. A ver, habiendo hablado con Luis Elizondo, por ejemplo, con Alexandre Dietrich, que es la piloto testigo del Nimitz, del Tic Tac, con varios actores de lo que ha sucedido en los últimos años, te das cuenta que hay una grieta interna. Por un lado están los que quieren blanquear la situación OVNI y por el otro lado están los que no. ¿Por qué? Todos tienen sus razones. Los que quieren blanquearla es porque justamente quieren que entren más datos para poder analizarlos y ver si es que son de una nación adversaria, como dicen para no decir enemigo, si es que se trata de privados que están testeando cosas que desconocen y que quizás están recabando información para venderla al mejor postor, o si realmente se trata de aparatos extraterrestres que están llegando desde otro lugar y que se están metiendo para ver qué es lo que sucede allí. A ver, tanto un lado como el otro, los que quieren hablar y los que no quieren hablar tienen buenas razones. Los que no quieren hablar mantienen el secreto de Estado por una cuestión de seguridad nacional, que no quieren que se sepan sobre todo cuáles son los medios por los cuales los detectan. Los que quieren hablar dicen, no, tenemos que contar que esto está pasando para que todas las personas que tenemos en nuestro territorio y afuera informen para tener los datos para realizar la investigación correspondiente. Y ahí es donde un poco se da la disputa. Además de que también en el medio hay una cuestión de presupuesto, pero que viendo cómo se desarrolla en el tiempo, no está tan justificada. Porque, por ejemplo, la oficina actual, que es la AARO, que investiga, que está a cargo de John Kirkpatrick, que investiga los objetos voladores no identificados, tiene muy poco presupuesto para hacer el trabajo que se les encomendó, y hay personas dentro del gobierno de los Estados Unidos que me han dicho, son 3 trabajando en esta oficina. 3 individuos, o sea, ¿qué haces con 3 individuos para analizar toda esa información? Nada, es complejo, pero puede haber una respuesta por el lado de esta disputa entre 2 bandos, unos quieren blanquear, los otros no, y todos tienen razones de defensa del espacio soberano de los Estados Unidos. Porque aunque estemos hablando de la CIA la componen seres humanos, y los Correcto. seres humanos tienen alma y corazón, y efectivamente, esta visión tuya me parece buenísima en el sentido de repente esto no se podía tapar. Esto ya era una verdad tan a voces y tal, y más desde que se estaban investigando desde el año 2004 con una oficina especializada en esto por parte del Pentágono, ya no se podía tapar. Aún así, tenemos, o por lo menos tengo yo, y te quiero preguntar antes de meternos, bueno, yo soy un experto en destrozar guiones, con lo cual hablaremos del caso de Pucheta. Pero, somos dos, no tengas problema. Los guiones me los destrozo, pero es que no puedo evitar preguntarte, por un personaje que es clave en esta historia. Yo no lo he entrevistado nunca, coincidí con él en un programa de televisión, pero él estaba pregrabado y tal, que es Luis Elizondo. Luis Elizondo sí. Es el señor que es el que filtra los vídeos, historias, tal, y todo esto. Pero a mí se me hace muy extraño, Fernando, que este tipo filtre los vídeos, que vamos a ver, que este señor, por trabajar en inteligencia, tiene un contrato de confidencialidad así de gordo y allí no se andan con tonterías, ¿eh? Te meten un paquete que te quitan la casa, el coche y tienes que irte a vivir al desierto de Arizona con suerte, ¿vale? Este tipo se sale del Pentágono, se va a buscar un colega, Tom DeLonge, montan una academia de las estrellas, Trincaplata, de repente se va por todo el mundo a hablar con ufólogos como tú, como Jorge Luis Zubdor, también buen amigo allí en Argentina, y luego otra vez de repente desaparece el tipo y otra vez está en el Pentágono. Fernando, yo no me lo creo, tío. O sea, yo no me lo puedo creer.
Es que No es complejo. puedo, tío. La figura de Elizondo es tremendamente compleja. Obviamente, el que pertenece a las fuerzas de inteligencia, sobre todo, tenemos que entender que Elizondo es un agente de contraespionaje. Y los que pertenecen al ámbito de inteligencia nunca dejan de ser del ámbito de inteligencia. Los contratos de confidencialidad que nombrabas recién son muy reales y están ahí. Y nadie habla sin pedir autorización. Por ejemplo, hace unos meses atrás hay un canal muy interesante norteamericano que es el de John Greenwald Jr., The Black Vault, el cofre negro, que suele desclasificar este hombre documentos por medio del Acta de Libertad de Información, de la FOIA, y trata de entrevistar a los protagonistas también, ¿no? Entonces ha entrevistado a Elizondo y termina por entrevistar a John Ramírez, que es un ex oficial de la CIA retirado, que habla sobre los orbes que literalmente, por su descripción, llegan a nuestro planeta desde el espacio, que por lo visto aparecen sobre el círculo polar ruso, Ártico. pero entran por Rusia, que es sobre Siberia, esta zona tan particular también por varias cosas, y que llaman la atención de la CIA, y que dicen, bueno, esto será ruso, no será ruso, ¿de dónde está saliendo? Y arman lo que él llama un grupo de tareas sobre los orbes, y comienzan a investigarlo. Pero ¿qué pasa? Toda esta historia la cuenta, que no lo voy a contar ahora porque estaríamos una hora, pero él dice específicamente que pidió autorización a la CIA para poder hablar de este tema y que le permitieron hablar de ciertos puntos y de otros no, obviamente, es lógico. Bueno, Elizondo habla de lo que puede hablar, no te va a decir una palabra más de lo que él tiene dentro de su guión. Él sí que no destroza los guiones como vos y yo, Juanje, sino que se atiene a los guiones específicamente. Y no hay manera de sacarlo. Yo le he tratado de sacar por pregunta, repregunta, contrapregunta, dárselo vuelta. No hay manera de sacarlo de su guión, ni siquiera aflojándolo, preguntándole por la familia. No hay manera. O sea, hay muchas maneras de preguntar, vos lo sabes mejor que yo. No hay manera. Él te cuenta la historia que tiene que contarte ese día, porque además también es lo que tiene que contar ese día. Si vos ves las entrevistas de Elizondo en diferentes canales de YouTube, en diferentes lugares, va contando como diferentes etapas de la historia y si vos las juntás todas, por ahí podés armar algo. Pero el gran problema acá es que él no deja de ser un agente de inteligencia y a partir de allí lo que él diga, y siempre lo tenés que poner con una pizca de sal y ser muy crítico respecto a lo que libera y no libera. Así y todo, hay que reconocer, y yo esto se lo reconozco 100%, a él y a Christopher Mellon y a Robert Bigelow, por ahí atrás, porque no tenemos que olvidarnos de la figura de Robert Bigelow, que es clave en todo esto, que es la creación de ATIP en su momento, que es este programa, o AUSAP, tiene dos nombres, que es este programa que investigaba los ovnis desde el Pentágono, que bueno, a través del senador Harry Reid, y etcétera, 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 un grupo de amigos, digamos, en el gobierno de los Estados Unidos de Robert Bigelow, logran generar un espacio para la investigación de lo que sería ovni y también paranormal. Porque esto está directamente conectado con la historia del rancho Skinwalker. A ellos se les da en un momento un presupuesto de $20 millones, que no es tanto, para la defensa de Estados Unidos es un vuelto, son moneditas, para investigar amenazas de vuelo avanzadas. Así es como categorizan a los ovnis, para no hablar de ovnis, dentro de ATIP, que sería este grupo de trabajo del Pentágono para buscar respuestas de los ovnis, que tenía como director a Luis Elizondo. A partir de allí pasan un montón de cosas. Elizondo renuncia, supuestamente, se va de ATIP, comienza a hablar públicamente, se liberan los videos que en realidad los termina filtrando Christopher Mellon, que trabaja mano a mano con Luis Elizondo, que es muy amigo de Robert Bigelow, que Bigelow es el que pone, por lo visto, a Tom DeLonge, que era
cantante guitarrista de la banda de punk rock Blink 182, que lo único que sabíamos de ovnis hasta ese momento de Tom DeLonge es que había compuesto un tema que se llamaba, creo que algo así como Mamá, los extraterrestres están en el patio. Eso era todo. Y de pronto dice, voy a cambiar la ufología. Pero yo le tengo que reconocer algo a todo este grupo de gente. Que cambiaron algo, lo cambiaron. Porque si hoy Avi Loeb está investigando ovnis desde la Universidad de Harvard, si de pronto conocimos a figuras como Keith Green o justamente Gary Nolan, que investigan, como lo han hecho, el resultado, las secuelas de las personas que están cerca del fenómeno para el Pentágono. De hecho, Gary Nolan tiene un trabajo con Keith Green que presentaron al Pentágono, que se filtró también dentro de varios documentos que se filtraron, donde están analizando cómo es que la radiación de estos objetos puede llegar a afectar el cerebro, quemazones en la piel, etcétera, etcétera, para también tratar de hacer un trabajo de ingeniería inversa y ver si pueden descubrir cómo se propulsan. Bueno, todo esto ha llevado a que un montón de gente comience a abrirse, a hablar desde el ámbito civil y a semidesclasificar cosas que de otra manera nunca hubiesen llegado al público, pero también generando una masa crítica de interés en la ciencia que va mucho más allá de lo que sucedía hace apenas 10 años atrás. Porque tenemos que ser sinceros, hace 10 años, no sé, 15, el tema OVNI estaba muerto y enterrado. Ya era algo de, bueno, aquellas historias fantásticas de los 70, de los 80, de mediados de los 60, de las oleadas de humanoides y de el caso de tal que vio bajar el platillo y que la escalerilla, que está muy bien y me encantan y son las historias que más disfruto, pero la ciencia no daba lugar a la investigación de esto que es tan extraño, porque también hay que poner las cosas en su lugar. La ciencia es la mejor herramienta que tenemos, pero también somos seres humanos en la ciencia, los científicos son seres humanos, y no todo el mundo está dispuesto a arriesgarse a pasar un ridículo o a perder prestigio por estar tratando de perseguir lo que hace 15 años atrás eran marcianitos verdes que ya habían desaparecido del interés público e incluso del interés institucional hacía muchísimo tiempo. Entonces, esto ha generado un cambio, los videos han generado un cambio, estos actores han generado un cambio y hoy por hoy tenemos incluso organizaciones como ICER a nivel internacional, que están en más de 30 países, que están llevando el tema de los objetos voladores no identificados por la puerta correcta a las Naciones Unidas para volver a establecer la oficina que tendría que lidiar con el contacto con una civilización extraterrestre y tratar de ver que esto se haga bien. Insisto, con astrónomos, con físicos, con neurocientíficos, con científicos de todo tipo e investigadores civiles del fenómeno OVNI. Es un cambio importante y todo esto se genera a partir de allí. Así que tampoco lo podemos despreciar por más que venga del ámbito de inteligencia. Robert Bigelow, por ejemplo, es un señor que tiene una empresa que se llama Bigelow Aerospace, ¿vale? Que es contratista de NASA. Y este señor es el que está analizando los restos de objetos volantes no identificados y de otras cosas que vete a saber qué, que le están llegando ahí, ¿vale? Y este señor en televisión públicamente llega y dice, no, si es que extraterrestres no hay que buscarlos fuera de la Vía Láctea, sino que los tenemos aquí en la Tierra. Bueno, este personaje, porque esto es una trama que lo flipa, y ahora te dejo que hagas la pregunta, ¿vale? Este personaje es clave porque es un multimillonario que dice esto públicamente en televisión, siendo contratista de NASA y sabiendo que no va a perder su contrato con NASA, porque ya tenía además un contrato con el Pentágono para hacer todo este tipo de cosas. A lo que voy. Aquí hay toda una serie de personajes que han cambiado realmente el paradigma del fenómeno OVNI. Porque una de las cosas que ha dicho Fernando, que es crucial en todo esto, los que hablábamos de ovnis hace 20 años éramos tres frikis, nadie nos hacía ni caso, el fenómeno estaba muerto. Muerto porque ni en televisión querían saber nada de esto, ni en radio querían saber nada de esto, ni absolutamente nada. Y desde el año 2017 finales, esto es un boom y se pone súper de moda. Con lo cual, sí que tengo claro que, no tengo claro
¿Qué es lo que quieren todos estos personajes que están implicados? Porque el Pentágono y la CIA está por medio, pero que son personajes muy importantes, ¿vale? Y que han hecho que haya un cambio de paradigma que es real. Y hablas de científicos como Gary Nolan, por ejemplo, ¿vale? Y otros. O ahora de repente, en este batiburrillo, se nos suma a Avi Loeb, astrofísico de Harvard, que en principio no tiene nada que ver con estos personajes, pero que es un tío que llega y dice, voy a sacar un libro diciendo que Oumuamua es una nave extraterrestre. Voy a hacer un proyecto que es el proyecto Galileo para buscar civilizaciones extraterrestres ahora mismo aquí en la Tierra y tal. Y esto cambia el paradigma total y absoluto. Si quería remarcar quiénes son todos estos personajes, ¿vale? Y personajes que no hemos mencionado, como Eric W. Davis, el astrofísico que le dice en un artículo en New York Times, cuenta que está investigando físicamente restos de naves de otros mundos. Y Claro. esto cambia el paradigma total. O sea, Que déjame meter cuchara, porque el tema del memo de Eric Davis fue confirmado por Christopher Mellon que es real, porque siempre estuvo ahí en discusión si era real o no era real. Christopher Mellon, que fue prácticamente el secretario de Defensa de Obama, termina confirmando que es real el memo. Entonces, ojo que acá hay muchas cosas que están saliendo a la luz que, bueno, vos decías el memo Wilson Davis. Ok, sí, una nave espacial recuperada, tecnología inversa. ¿Cuánto nos habrán hablado de esto? Debe ser algún tipo de fake. No, no era un fake, era real. Es cierto, es real. Es que es muy heavy, tío. Es muy, muy heavy. Juanje, y un personaje que no mencionaste, pero también es fundamental, Michio Okaku, quizás uno de los divulgadores científicos más importantes del mundo, participó en un congreso de ufología en Barcelona y prácticamente lo crucificó la comunidad científica, y esto pues desde luego le da otro contexto al fenómeno hoy en día. Fernando, hay dos personajes que a mí me han llamado mucho la atención en los últimos años, Jeremy Corbell y George Knapp, que de acuerdo a los expertos es el que está detrás de todo esto. Pero explica quiénes son los dos. Eso, explica quiénes son los dos. Jeremy Corbell es un documentalista norteamericano que desde hace unos años se ha vuelto muy famoso por ser la persona que a través de sus redes sociales y de su canal de YouTube hace filtraciones de videos del Pentágono. Por ejemplo, quizás el último y más impactante del fantasma de Bagdad, un ovni que aparece en Bagdad hace unos años. Y este hombre está realizando un podcast desde hace unos meses, Juanje, Fernando y espectadores, junto a George Knapp, un periodista legendario en los Estados Unidos, muy reconocido, un hombre que hizo parte de Coast to Coast, un hombre que fue muy reconocido en este país. ¿Qué opinión tienes tú, Fernando, sobre estos dos personajes que han estado al lado de este tipo de desclasificaciones que se han hecho tan virales en los últimos tiempos? Bueno, obviamente todos conocemos el dicho de que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Ok, Jeremy Corbell para mí es el nuevo Tom DeLonge, de alguna manera. Tom DeLonge, cuando forma To The Stars Academy, empieza con algo muy fuerte, que son estos 3 videos que termina reconociendo el Pentágono, ¿no? FLIR, Go Fast y Jimbo, que uno de los 3 es del famoso Tic Tac. A partir de allí comienza a armarse toda esta historia que luego levantan en el New York Times, en el Washington Post, y es primera plana, y que Leslie King se encarga de desparramar por todos lados, la periodista norteamericana, muy enfocada también en el tema ufológico, y por otro lado, dentro, ya muy metido en el ámbito ufológico, George Knapp, por supuesto. En cierto momento, Tom DeLonge parece dejar de ser el nexo coordinante preferido de los servicios de inteligencia con el mundo ufológico. ¿Por qué digo esto? Porque dentro del equipo de To The Stars Academy hay que notar que hay unos cuantos CIA retirados. Unos cuantos por no decir mucho. Incluyendo a Christopher Mellon, que como decía recién, era prácticamente el subsecretario de Defensa de Obama. Pero tenemos que ir un poco más allá. ¿Cómo es que Christopher Mellon tiene que ver con esto? Pero hay otro personaje que aparece atrás, por eso les decía que todos los caminos conducen a Roma. Sí, Jeremy Corbell hoy por hoy está desclasificando videos como lo hacía en su momento Tom DeLonge al frente de To The Stars Academy. Y George Knapp está al lado de él. Ahora, ¿quién es íntimo amigo de George Knapp? Como lo era de Luis Elizondo, que lo es, y de Christopher Mellon. Robert Bigelow.
Robert Bigelow sigue estando detrás de todo esto, por diestra y por siniestra. Cuando preguntas extraoficialmente te dicen sí, claro, ¿no? Sí, es Bigelow que está accionando gatillos por aquí y por allá para que esto suceda. Entonces, la influencia de Bigelow nunca la tenemos que perder de vista por la importancia que tiene. De hecho, hay una fotografía muy esclarecedora en Bigelow Aerospace, creo que fue publicada en Instagram de Tom DeLonge, donde podemos ver a la hija de Bigelow, lo podemos ver a Elizondo, lo podemos ver al mismo Bigelow y a Tom DeLonge, los cuatro tomándose una selfie en Bigelow Aerospace. Pasa el tiempo y podríamos decir, intercomunicador aprobado por Bigelow, el más aprobado de todos, el único que puede entrevistarlo personalmente. Yo he intentado entrevistar a Bigelow, hasta he hablado con la secretaria y es muy difícil, es muy complicado conseguir una entrevista con él. Bueno, es justamente George Knapp, es el filtro, George Knapp es el filtro. Y la figura quizás joven, un poco más popular para el contexto actual, pasa a ser Jeremy Corbell, que es un documentalista que antes de hacer su documental sobre Bob Lazar, y es como que tampoco lo conocía tanta gente dentro del mundillo. Entonces, de pronto aparecen actores que no están directamente relacionados, pero que son útiles para una narrativa. Otra vez, la pregunta de Juan G. ¿Para qué sirve esta narrativa? ¿Por qué se está instalando? Es la gran pregunta. Pero el actor principal detrás de todo esto es Bigelow. La pregunta es, ¿por qué Bigelow? ¿Qué es lo que le interesa a Bigelow detrás de todo esto? Hay dos historias principales. Hay una que dice que el hijo de Bigelow, en su lecho de muerte, le hizo prometer al padre que iba a investigar a fondo el tema OVNI, porque él era muy fanático del tema y tenía que llegar a la verdad, y que esa promesa a su hijo moribundo lo estaría motivando hasta el día de hoy para este tipo de investigaciones. Y hay otra historia menos romántica que tiene que ver con los desarrollos justamente de Bigelow Aerospace y la idea de conseguir los famosos metamateriales, que serían materiales recuperados de objetos voladores no identificados, para aplicar en lo que se viene ahora, porque el futuro es ahora, y en un futuro cercano, que es la Guerra Fría espacial, la gran guerra espacial por los recursos, primero de la Luna, luego de Marte, luego del cinturón de asteroides. Si alguien en el público ha visto la serie La Expansión, es una imagen bastante interesante, una serie de ciencia ficción muy interesante, se llama La Expansión, la recomiendo mucho, de lo que puede llegar a suceder de aquí a 200 años en nuestro propio sistema planetario. Si se llega a recuperar, por ejemplo, un material que tiene las propiedades de un objeto volador no identificado que se puede regenerar o que puede activar a través de inteligencia artificial y transformarse de una probeta de laboratorio a un secador de pelo, que haga lo que vos quieras, eso sería muy importante para la industria espacial, sobre todo si estamos hablando de tratar de plantar humanos en la Luna o en Marte, donde las dificultades, por ejemplo, con las radiaciones cósmicas son terribles para mantener vivas a las personas. Entonces, atención con esto, porque si prestamos atención, hoy por hoy Elizondo es contratista aeroespacial del gobierno de los Estados Unidos. O sea, está tomando el lugar que dejó un poco vacío Bigelow cuando Bigelow se dedica más específicamente en los últimos años a tratar de encontrar la vida después de la muerte. Que esto sucede después de que fallece la mujer de Bigelow. Él se enfoca un poco más en esto y un poco el que toma la posta es Luis Elizondo. Por eso, Elizondo cuando me da la entrevista todavía me aclara, me dice, es una de las pocas entrevistas que voy a dar en los próximos 2 años porque me estoy dedicando a otra cosa. Y ya se notaba que él estaba intentando hablar lo menos posible de todo lo que venía narrando anteriormente porque había habido un cambio. Y ese cambio, después nos dimos cuenta que era por esta cuestión. Bueno, Andrea Pérez Simondini ya lo tenía bastante claro porque ella está muy informada de todo esto, pero que tenía que ver con esta cuestión de ser contratista aeroespacial del gobierno de los Estados Unidos.
Bueno, yo quiero comentar aquí, pero yo creo que ya lo de abducciones, el programa de hoy se va a ir al carajo. Le voy a poner algo así de título a esto, como el quilombo del Pentágono o algo así. No sé, algo se me ocurrirá, pero es que como habías hecho todas estas entrevistas y tienes la información de primera mano, no podía dejar de preguntarte, y esto es súper interesante para todo el mundo. Por eso quería recalcar los nombres que estamos dando para la gente que no los conoce, ¿vale? Y que va a escuchar el podcast. Yo lo que opino, y esto es mi opinión, y ahora me gustaría también la vuestra. A mí lo de la vaina del hijo de Robert Bigelow, que en paz descanse, yo no creo en la muerte, un día nos veremos ahí con él y con otros muchos, y yo estaré el primero, ¿vale? Yo lo que creo que esto es un tema de plata y de Guerra Fría. A ver, está genial que Robert Bigelow ahora haya dado no sé cuántos millones de dólares dio para investigación sobre vida después de la vida. Hizo una especie de concurso mundial con una serie de trabajos de científicos. Yo seguí aquello. Se publicó incluso un vídeo aquí en Oculto Tras la Sombra sobre esto, ¿vale? Sobre ese premio que ganó, que estaba en función a un par de cosas, sobre todo una que era la lucidez terminal, ¿vale? El por qué personas que de repente han tenido Alzheimer durante 10 años, 3 días antes de fallecer son capaces de hablar durante 20 minutos con las personas que les rodean con total normalidad, ¿no? Y bueno, eso es otra historia. A lo que voy. Cuando Fernando Hildebrand comentaba ahora, claro, por si están investigando restos de ovnis para sacar metamateriales, es que lo están haciendo. La filtración, cuando dijo Eric W. Davis, astrofísico que trabaja para el Pentágono, que ya lo estaba haciendo y que estaba investigando estos metamateriales, ¿sabéis la plata que puede dar eso? Porque es lo que dice el New York Times, este señor es, estoy investigando unos materiales que todos los elementos químicos de los materiales son del universo, o sea, no hay ninguno maravilloso, pero cómo están fundidos, puestos tal, no tenemos forma de replicarlo. Yo tengo delante un rompecabezas que no lo puedo entender. O sea, detrás de un párrafo así del New York Times, porque ahora la mejor revista de ufología del mundo es The New York Times, tiene pelotas esto, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir hace 15 años? ¿Vale? Detrás de ese párrafo se oculta lo que yo entiendo que es la verdadera intención de esto. Primero es hacer un marco general de lo que es el fenómeno ovni. Señores militares norteamericanos, personal civil, hablen y cuéntenme qué es lo que están viendo y qué es lo que está sucediendo en los cielos norteamericanos, por si además hay algún prototipo chino o lo que sea. Segundo, tienen claro, y quedó claro cuando se filtró el documento de los fondos reservados de los Estados Unidos, que se daba una plata para investigar tecnología no humana detrás del fenómeno ovni, que eso es muy heavy, y que además ellos tienen ya parte de esa tecnología. Entonces yo creo, y estoy haciendo una hipótesis, que un personaje como Luis Elizondo, en plan buen rollo, porque Luis Elizondo me han dicho que ha estado hasta en Argentina, donde tu amiga Simondini, ¿vale? Buscando restos de ovnis allí, ¿vale? O sea, que es que este man ha hecho lo que en principio jamás ha hecho el Pentágono y demás. Ya no se han buscado un Allen Hynek para que investigue. No. Ahora han ido a todos los frikis como nosotros a ir preguntando uno por uno. Oye, tío, ¿tú qué sabes de esto? ¿Y tienes algún trocito de ovni por ahí? Aquí en Bogotá hay uno, ¿vale? Un trozo de un ovni. Por ejemplo, que se llevó la mitad Jacques Vallée, el astrofísico canadiense, hace muchos años, ¿vale? Uno de los mayores investigadores, por no decir el número uno de investigación ovni a nivel mundial. Sí. Pero este quilombo del Pentágono, tío, que es como... Es una película de ciencia ficción, pero con un guión perfecto, ¿vale? Y ahora no me gusta Tom DeLonge, que diga Tom DeLonge, porque es un tío que toca la guitarra, me parece un poco cómico, y voy a poner a Jeremy Corbell. Yo he hecho 19 documentales que se han visto en medio mundo. A Jeremy Corbell no lo conocía ni su padre, en el mundo de los documentales. Pero ni su padre, muy bonito que hiciera uno sobre Bob Lazar, tal lo que quiera, pero no lo conocía ni su padre. Y entonces como que utilizan diferentes piezas para seguir un juego, macho, que me sigue flipando y que nos sigue desafiando, ¿vale? Y ojalá algún día nos den toda la información que tienen recopilada, porque aunque en principio la imagen que nos ha dado Fernando de esta oficina, que hay allí 3 tipos tristes analizando datos y tal,
pero realmente ¿cuántos millones de dólares se han puesto encima de la mesa? Porque se sabe que del año 2004 al 2017, creo que fue o 2016, hasta la filmación, tenían un presupuesto de 22 millones de dólares anuales. Yo no sé, Fernando, a mí me dan 22 millones de dólares y me voy con un extraterrestre a ver a Joe Biden. Vale. Absolutamente, absolutamente. Pero no deja de ser igual para lo que es el presupuesto de defensa de los Estados Unidos, Nada, un vuelto, nada. Son centavos. Sí. Un café, es un café para el presupuesto de defensa. Ahora, claro, el tema es que también hay que reflexionar sobre esto, porque al haber sido tan denostado el tema OVNI y los ufólogos alrededor del planeta durante tantos años, con un presupuesto muy chico vos podés comprar grandes voluntades. Eso es una realidad y se vio cuando Robert Bigelow compra la base de datos de MUFON. Porque antes de todo esto... Eso no lo sabía, que le había comprado la base de datos de MUFON. Antes de que aparezca tu Stars Academy con Tom DeLonge y Explícale, Fernando, a la gente qué es MUFON. Bueno, MUFON es la mutual de investigación ufológica que se funda en Canadá, que se hace grande en los Estados Unidos y que es el grupo de investigación OVNI más importante del mundo, sí, claro. Exacto. Tienen todos los datos, todos los casos, un archivo brutal. Correcto. Bueno, adivinen cuánto podría llegar a salir a costar la base de datos de MUFON, que es una base de datos enorme. ¿Cuánto pagó, tío? No tengo ni idea. Creo que eran $750,000. Ok. Se armó un quilombo en MUFON con esta venta de la base de datos en su momento que fue, pero tremendo, bíblico, de proporciones bíblicas, gente que se iba, gente que venía, bueno, MUFON se dio vuelta con esto, porque claro, de pronto Bigelow tenía acceso a todos los datos de MUFON, los había comprado y eran de su propiedad. Y esto ya operando, no nos olvidemos de que, a ver, vamos a hacer un poco de historia muy cortita de Bigelow. Bigelow en los 80 ya estaba muy interesado en esto, no es que de pronto se le ocurrió. Bigelow viene asociado con, para mí, el otro actor importantísimo de todo esto, que es Harold Puroff, o Hal Puroff, que es el desarrollador del programa de visión remota de la CIA. ¿Ok? Hal Puroff es otro científico que desde los años 60 viene trabajando con la CIA, tratando de encontrar la manera de ver de manera remota, de espiar de manera remota, trataban de espiar a la Unión Soviética, con personas como Ingo Swann, Uri Geller, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Bigelow y Puroff son los que están un poco tras las sombras de todo esto. De hecho, Puroff forma parte de la primera alineación de To The Stars Academy, donde estaba como director Tom DeLonge, que no tiene ningún sentido que Tom DeLonge sea el director. Nada, era una tapadera, o sea, era una tapa. Tal cual. Una cara bonita, ya, chao. Y Bigelow en los 80 comienza a trabajar con Puroff. Él organiza Bigelow Aerospace para trabajar y proveer a la NASA de estos módulos inflables que él construía, que eran unos módulos que podía llevar a la Estación Espacial Internacional e inflarlos directamente allí para que funcionen. Y funda una empresa rara que dura unos meses, que es Zeta Reticuli 2, donde lo pone a trabajar a Bob Lazar para ver si podía encontrar el famoso elemento número 115 del que él hablaba. Era un Pentium, sí, que fuera estable y no sé qué, bla, bla, bla. Dura 2 meses la empresa porque por lo visto Bob Lazar no tenía el dato que decía tener. No, yo creo que Bob Lazar es un fake total, ¿no? Pero en los 80, esto te dice que en los 80 Bigelow ya estaba buscando metamateriales. ¿Ok? Él ya estaba buscando el elemento número 115 y estaba buscando materiales que hubiesen salido de un objeto volador no identificado. Luego hay una etapa en la que él se mete con el NIDS, el NIDS, a investigar fuertemente en el rancho Skinwalker, y en esa etapa comienzan a ver la posibilidad, primero, de hacer una encuesta a abducidos, que también da resultados interesantes, que es muy famosa, y luego se van por la base de datos de
MUFON, y automáticamente, un año después de la compra de la base de datos de MUFON, lanzan To The Stars Academy con Tom DeLonge, que dice, el año que viene voy a cambiar la ufología, y lo termina haciendo, pero a través de Purov, Bigelow, Chris Mellon, Luis Elizondo, que estaban todos allí, y de los famosos 3 videos, y eso comienza a desarrollarse hasta el día de hoy. Entonces, estas personas vienen trabajando hace muchísimo tiempo en estas cuestiones, hace mucho tiempo que están buscándolo, y es una... A ver, hay que también tomar en cuenta que la CIA tiene un departamento de influencia cultural. Y esto lo vimos en América Latina en los años 60 y 70, muy marcadamente. Y este departamento de influencia cultural, para mí, está también directamente relacionado con lo que sucede con el fenómeno OVNI. El implantar ideas y tratar de usarlas para operar a favor de ellos es una de las cuestiones fundamentales que van desde películas hasta notas en los diarios, periodistas comprados, un montón de cosas que suceden en el medio, y por qué no también meterse con el mundo de la ufología cuando corresponde y cuando ven que pueden llegar a perder una carrera de desarrollo, por ahí no sé si tanto armamentístico, pero sí tecnológico, con algo que ya veían venirse, que era China. Entonces, atención con esto, que no es menor que haya venido, como bien decías, Luis Elizondo, pero también otro personaje que lo tenemos allí como el Papa Blanco, que a mí me cae muy bien, que he cenado con él, que lo conozco personalmente, que es Jacques Vallée, que también lo nombrabas recién, pero no nos tenemos que olvidar que Jacques Vallée también es muy cercano a Bigelow, a Purov y a todo este grupo de gente. Es muy amigo de Gary Nolan. Atención con esto, porque Vallée compró metamateriales en Colombia. También no es que los compró, los pidió. Ni siquiera, se los dieron. Acá también se los regalaron. El análisis se hizo público. ¿En Argentina también trincó metamateriales Jacques Vallée? Sí, de hecho sí, y no está mal, porque él pidió una muestra de la pieza del incidente de Ubatuba en Brasil, que estaba en el Museo de OVNI, de Andrea y Silvia Peresimondini, y ellas, con toda la buena voluntad del mundo, que me parece genial, les dieron un trozo de la pieza que fue analizada, y de hecho el paper de esa pieza, pudimos hablar con Vallée el año pasado. Es muy interesante porque es un tipo de magnesio demasiado puro que únicamente podría encontrarse dentro de una estrella, o sea, a partir de las tremendas presiones y fusiones nucleares que se generan en una estrella. Entonces, de pronto, atención con esto, porque es una pieza que tecnológicamente de ninguna manera podemos producir en el planeta Tierra. Ok, ¿pudo haber llegado en un meteorito? Ponele, puede ser, es una de las posibilidades, pero la otra también es que haya llegado de una manera tecnológica. Entonces, cuando uno se pone a ver cómo es la trastienda de todo lo que está sucediendo acá, y te da para pensar que la búsqueda de los metamateriales es muy real, por más que haya habido toda una campaña interna de negación de la búsqueda de metamateriales que se mantiene hasta el día de hoy. Pero Gary Nolan, habiéndolo entrevistado, que esta semana puede ser que lo entrevistemos, ya habiéndolo entrevistado el año pasado, esta semana creo que lo vamos a entrevistar de vuelta, si no es la otra, él, parte de su trabajo en su laboratorio, él es patólogo de la Universidad de Stanford y tiene su laboratorio privado, y parte de su trabajo en su laboratorio privado es analizar piezas que vienen del mundo civil aducidas a objetos voladores no identificados. Es que es muy heavy, Fernando. O sea, todo esto muy heavy. Mira, ha sido genial que nos hayamos cargado de los abducidos. En un mes te molestamos y hacemos uno de abducidos. Porque es un quilombo. Yo, por ejemplo, en esta jugada no sabía que estaba implicado Jacques Vallée. Para que se haga la gente una idea de quién es Jacques Vallée. Vamos a ver. Jacques Vallée es un señor, cuando yo estaba haciendo la introducción, porque íbamos a hablar de abducidos y comenté lo de Magonia y tal, uno de las Biblias de la ufología es un libro que se llama Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, porque Jacques Vallée es el primer ufólogo que lo que hace es defender, bueno, es un erudito, defender que, señores, esto del fenómeno OVNI no es casual, es una lucecita que viene por ahí y tal, pero ¿y si está modificando lo que está pasando en la Tierra?
Fijaros qué personaje tan importante, porque a lo mejor los seres que vienen ahí pueden modificar el espacio y el tiempo. Y entonces, además, el libro arranca contando una historia muy curiosa. Por ejemplo, en el Japón de hace 2000 años, cuando le van en una ejecución pública, van a acabar con la vida de varios presos y de repente aparece una de estas luces, un objeto volante no identificado, y los tipos se escapan. Eso puede modificar la historia, claro que puede modificar la historia de la humanidad. O sea, como si esto no fuera casual, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que está poniendo Fernando Silva Hildebrand encima de la mesa me parece tan bueno porque es como si aquí hubiera un personaje tremendamente importante que es Robert Bigelow, porque tiene toda la plata del mundo y más multiplicado por 10, ¿vale? Que se lleva interesando de esto hace muchísimo tiempo. Mencionaba a Purov, que es el señor que está detrás de, bueno, cuando hay una guerra psicológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿vale? Y aparecen estos personajes como Ingo Swantal, pero son científicos que están trabajando en proyectos ultrasecretos con el Pentágono desde hace muchas décadas y están trabajando en proyectos ultrasecretos que tienen que ver, que tienen que estar siempre, que tienen mucho que ver con los límites de la realidad y de la ciencia. Y a esos límites de la realidad y de la ciencia le metemos ahora el fenómeno ovni, con un gran industrial detrás como es Robert Bigelow, implicando a personajes que son, bueno, para mí es el ufólogo más importante del mundo, que es Jacques Vallée, que tiene una cantidad de información brutal. Llega Robert Bigelow y compra la base de datos de MUFON, que es la asociación ufológica más importante del mundo. Macho, yo no sé el último detrás que hay detrás de todo esto, el último lo que hay, pero que algo se nos escapa seguro. Y que al final la plata de esos metamateriales y poder hacer naves que nos lleven a los confines del sistema solar por una sencilla razón, porque a nivel económico es fundamental encontrar tierras raras y otras cosas para el desarrollo tecnológico de la humanidad. Creo que por ahí van los tiros. Pero esto, macho, es una auténtica telenovela. Sí, 100%. Y mira, te voy a tirar un dato más. Porque uno se pone a pensar y dice, bueno, pero está bien. Supongamos que, no sé, Estados Unidos comienza a buscar metamateriales porque vamos a sacar del medio el memo de Wilson Davis. Supongamos que Estados Unidos no tenía datos sobre aparatos de procedencia extraterrestre llegando a nuestro planeta. Bueno, ¿y cómo es que se enteran o cómo es que les llama la atención o por qué de pronto, y esto es algo que también nos hemos olvidado muchos en los últimos tiempos, por qué de pronto el año pasado se le pide a la NASA que investigue los UAP? ¿No? Sí, esa es otra, esa es buena. Entonces, yo tengo un contacto entre todo esto, que ya es prácticamente un amigo del programa, que todos los años 2, 3 veces, 4 aparece, que es John Alexander. John Alexander es un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos que hizo prácticamente toda su carrera en inteligencia. ¿Sí? John Alexander es íntimo amigo de Hal Purov, de Robert Bigelow, de Gary Nolan, de Jacques Vallée. Es una persona muy conectada y es parte del programa de visión remota, del programa Stargate. Es parte de los desarrolladores del programa Stargate, pero también es parte del programa NIDS, que era el NIDS, que es el que investigaba el rancho Skinwalker. Una de las personas que estaba allí cuando sucedían estas cosas tan extrañas, como que aparecía de pronto como un portal en la nada y de allí brotaba un humanoide que salía caminando por el campo y se perdió en la oscuridad, una de esas personas, que lo ha contado en primera persona en el programa, es John Alexander. Entonces, es una persona que está muy conectada con el ámbito de inteligencia, con el ámbito de... Entonces, hay que saber hablar con John, porque John te tira cosas, te tira datos y deja entrever algunas realidades y otras cosas que forman parte de el relato de inteligencia clásico. Específicamente con el tema de la NASA, en su momento le pregunté, le digo, John, ¿por qué de pronto la NASA está investigando objetos voladores no identificados? ¿Qué sentido tiene esto? Si la NASA se está enfocando en el espacio profundo, ¿cuál es la razón? Y la respuesta fue muy sencilla. Es que hace décadas, me dijo,
que los objetos voladores no identificados revolotean alrededor de nuestros satélites. Wow. Entonces eso también te responde cuestiones de seguridad nacional, cuestiones de por qué buscan metamateriales y por qué son importantes para la conquista del espacio, porque los ven actuar, porque los detectan, porque saben que están allí y porque saben que si tienen acceso a esa tecnología probablemente puedan dar un salto cuántico respecto a otras naciones y mantener su posición. Entonces hay que saber leer esta información y estas datas y preguntarle a estas personas qué es lo que piensan, por qué está sucediendo esto y qué es lo que está sucediendo en la cocina interna. No te van a contar todo, te van a contar, siempre lo digo, lo que te pueden contar, lo que te quieren contar. Pero en este caso con John, de vez en cuando tira algún dato interesante como este. Hace décadas que, creo que se lo preguntó Rodrigo Fuenzalida o Andrea, hace décadas que la NASA está detectando objetos voladores no identificados revoloteando alrededor de sus satélites y por eso tienen datos y es importante y se les ha pedido que se incluyan dentro de la investigación de los UAP, porque ellos también tienen datos. Pero también es importante que la NASA, como institución que forma parte del gobierno de los Estados Unidos, tenga una relevancia en esta nueva etapa de la conquista espacial, porque no nos olvidemos de que todo el capital privado que ahora se está volcando desde empresas como SpaceX, de Elon Musk o Virgin Galactic, forma de alguna manera una competencia para las instituciones que clásicamente gobernaron el espacio, como la ESA, como la NASA, como la Roscosmos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, atención con esto que hay mucho para ver ahí también. Bueno, pues no hemos hablado nada de abducciones, macho, pero el programa me encantó. Qué bien lo has contado, Fernando. Y esto realmente, creo que lo voy a titular esto como la gran conspiración del Pentágono y los ovnis o algo así, porque me ha parecido buenísimo, ¿vale? Estamos llegando ya al final, así que os voy a pedir ya cada uno vuestras conclusiones y además una cosa. ¿Qué pensáis que va a pasar los próximos años con todo este quilombo y esta telenovela? Alejandro Bernal, amigo, tus conclusiones y qué va a pasar con esta telenovela los próximos años. Ángel, pues fascinado con toda esa información, con la disertación que hemos podido hacer aquí con Fernando Silva Hildebrand. La verdad es que desconocía ese dato de Harold E. Puthoff y te lo comento así personalmente. A modo de amigos, siempre me llamó mucho la atención el proyecto Stargate. Para contextualizar a los espectadores, un proyecto que desarrolló el gobierno de los Estados Unidos en la década de los 70 para poder evidenciar las grandes capacidades psíquicas del ser humano y bueno, hicieron una serie de experimentos impresionantes donde estuvo involucrado un hombre que tenía unas capacidades impresionantes como lo fue Ingo Swann, que a propósito Juanje ya ha hablado de eso aquí en Oculto Tras la Sombra. Y lo que más me deja impresionado de todo esto es que sin lugar a dudas estamos hablando de que estos personajes, este lobby de personas que desde hace décadas han estado relacionadas al fenómeno ovni, del cual pues hace parte un tipo con mucho dinero como los Robert Bigelow, pero más allá de eso también personas como Jacques Vallée, gente que ha estado investigando desde otros ámbitos y se han unido para en nuestros días convertir al fenómeno ovni, y perdón por lo que voy a decir, pero me atrevería a decir que es el ámbito dentro del misterio más importante, más relevante, más mediático desde hace unos años, sin lugar a dudas, y el trasfondo del mismo que sea, al menos tal y como lo he visto después de este programa, Juanje, es el poder mantener una superioridad tecnológica en el futuro para poder realizar exploración espacial y desde luego para mantener una hegemonía no solo tecnológica, sino también imagino las aplicaciones militares de la misma en los próximos años. Así que me parece maravilloso todo este puzzle que hemos estado planteando aquí en este espacio y respondiendo a tu pregunta, Juanje, ¿qué se viene en los próximos años? Yo creo que la tendencia va a seguir un poco igual respecto a que Jeremy Corbell cada 2 o 3 meses saca un bombazo de algo que le hace llegar George Knapp. Ellos a propósito tienen un podcast que se llama Weaponized, donde normalmente están entrevistando a militares y revelan de este tipo de material. Yo creo que va a seguir así un poco la tendencia, Juanje, a menos que saquen algo realmente gordo, que lo dudo. Yo creo que se va a seguir manteniendo así
Y pues va a ser muy interesante, de verdad que vivimos en una época idílica, todos los que hemos investigado el fenómeno OVNI desde hace años. Juanje, y me puedes seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con doble S. Fernando, tus conclusiones, amigo. Bueno, íbamos a hablar de abducciones, ¿no? Y al final lo dejamos allí porque en otro programa lo vamos a tocar, pero voy a citar el caso que íbamos a tocar esta noche, que es el de Sergio Pucheta, para la reflexión porque me parece que tiene que ver. El caso del cabo Sergio Pucheta en la provincia de La Pampa, del 2 al 3 de marzo del año 2006, significa uno de los casos más interesantes de Argentina de abducción, donde un policía en funciones altamente entrenado, que había sido entrenado para las Fuerzas Especiales de la Policía de La Pampa, desaparece durante 20 horas sin dejar rastros más que unas huellas en la tierra que son de lo más extrañas. Este hombre, que yo además lo estimo muchísimo a partir de que lo he podido conocer personalmente a Sergio, de pronto se encuentra con lo desconocido, con unos ojos rojos en la noche que lo paralizan, y tras esto, el jefe de policía, que luego llega al lugar, se encuentra con unas pisadas en la tierra, en la arena, lo voy a explicar mejor en otro momento, que son de lo más extrañas. Van cambiando entre el pie derecho y el izquierdo 50 centímetros, 1 metro, 2 metros. Llega un punto en que las pisadas entre el pie derecho y el izquierdo llegan a los 7 metros de distancia y él desaparece en el medio de la nada. Esto lo vamos a hablar en otro programa. Pero estos casos, a lo que voy, es a que estos casos generan un revuelo enorme en un país como Argentina, donde nuestro Ministerio de Defensa hace lo que puede con los recursos que tiene. Pero estos casos también suceden, obviamente, en los Estados Unidos, suceden en China, suceden en Rusia, suceden en todas las grandes potencias y claramente a través de las décadas han despertado muchas preguntas respecto a lo que está sucediendo. Nada más tenemos que ver los informes de la Real Fuerza Aérea Británica respecto al tema de los objetos voladores no identificados en los años 60, en los años 90, con informes de hecho muy interesantes respecto a la actividad del plasma sobre los testigos y cómo pueden generar eventos de cercanía que luego describimos como abducciones, para ver que los gobiernos se lo han tomado muy en serio. Entonces, de ninguna manera podemos separar algo que parece tan utópico y extraño como una abducción de un evento como el del Tic Tac y la investigación que se realizó en el medio. Cuando yo decía que Bigelow, Purov y por ejemplo, John Alexander y Vallée también estaban muy interesados en lo que sucedía en el rancho Skinwalker, pero además se las habían arreglado para tener fondos del Pentágono para realizar allí la investigación, no es menor, porque allí no solamente tenés el evento o el fenómeno OVNI manifestándose, sino que tenés muchos eventos, si se quiere, o fenómenos alternos o paranormales que también se manifiestan y que forman parte de la parafernalia que bien describe Vallée en Pasaporte Amagonia y que bien describen otros investigadores a través del tiempo. Todo esto habla, y como Juanje lo nombrabas recién, de unos límites de la realidad que cada vez se hacen más difusos, desde las abducciones, pasando por el ovnifísico, pasando por los eventos paranormales, que cada vez se hacen más difusos, que nos hablan de una realidad ampliada, que nos hablan de personas que están desde lo civil, pero sobre todo con el presupuesto de las grandes potencias, investigando estos temas con mucha seriedad hace mucho tiempo, por más que a nivel Vox Populi se trate de denostar al testigo. Y atención con esto, porque fue una política desde antes del Libro Azul, el prestar atención a qué decían los testigos, porque era importante, pero públicamente decir que era gas del pantano, o que estaban locos, o que estaban borrachos. Entonces, tenemos que entender que todo esto, como alguna vez me dijo el amigo Javier Sierra, es una cuestión de Estado. Es una cuestión que es muy importante. Es una cuestión que de ninguna manera pasa desapercibida, porque casos como el que vamos a tratar hoy y muchos otros han sucedido todo alrededor del planeta y necesariamente llaman la atención de qué es lo que está sucediendo, pero sobre todo cómo se puede aprovechar en favor de la seguridad nacional y del perpetuar las grandes potencias en su lugar. Cada cual trata de aprovecharlo como puede, y me parece que esa es la telenovela que estamos viendo acá. Un nuevo paso
que tiene muchas correlaciones con lo que sucedió en los años 40 y 50 del siglo pasado en los Estados Unidos por un montón de cosas, incluyendo una nueva Guerra Fría, y que en los próximos años, a mi entender, va a traer varias novedades. Una de las primeras novedades que me parece que va a salir públicamente en los próximos años es un reconocimiento de vida extraterrestre mínimo, pero real. Es decir, bueno, ok, hay bacterias vivas en Titán, no sé, hay bacterias que encontramos en Marte que son de procedencia marciana. Esto va a suceder dentro de muy poco tiempo, a mi entender. Y a partir de allí se va a ir confirmando cada vez más información. ¿Por qué? Porque les conviene, en algún punto les conviene abrir un poco este arca, les sigue conveniendo. Ahora, cuando termine la conveniencia, así como se abrió, de un día para el otro se va a cerrar y vamos a entrar en otro periodo de sequía donde los ovnis otra vez van a ser los temas de los frikis y nada más que eso. Fernando, tus redes sociales, aparte, bueno, que te sigan en tu canal de YouTube La Señal, Ciencia y Misterio, y tus redes sociales, Fernando. @Ciencia y Misterios en Instagram y en YouTube. Lo buscan como La Señal, Ciencia y Misterios, o ponen La Señal directamente y allí pueden acceder al canal que tiene unos 1300 videos más o menos sobre este y otros temas del misterio. Y además algunos con unas entrevistas buenísimas. Bueno, gracias. Mi conclusión y mi cierre. Pues mi conclusión y mi cierre... Bueno, lo siguiente. Primero, lo que creo que va a pasar en los próximos años es que va a haber verdades y mentiras. Va a haber verdades y mentiras porque el que está detrás de esto son los servicios de inteligencia y se dedican a esto desde hace muchísimo tiempo. Entonces, va a seguir habiendo personajes que van a ser siendo pantalla, como por ejemplo fue el caso de Tom DeLonge, del guitarrista, y los que realmente están detrás, que es gente que ha trabajado en el Pentágono como Putov o gente como Robert Bigelow, ¿vale? Como este multimillonario, no van a parar de investigar, no van a parar de seguir adelante. En este caso, además, con una ayuda clara y tácita por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero repito, yo creo que va a seguir siendo esto un tema de verdades y de mentiras. De vez en cuando, para hacerse los bien con la opinión pública, pues van a seguir hablando de esto, porque ahora ya taparlo es muy difícil, ¿vale? Van a seguir hablando de esto, hablando de una apertura del gobierno y una apertura que nos rezuma incluso a una falsa democracia, ¿vale? Pero van a seguir dando noticias. Pero también soltarán mentiras, o de repente, como hace unos meses, alguien en el Pentágono dirá, no, estos son solamente drones chinos y ya, esto es una alucinación. O sea, van a seguir jugando a esas dos bandas mientras van a seguir intentando recopilar toda la información. Lo que creo que hay en el fondo es algo que es humano, que es querer conocer. Por mucho que trabajes en el Pentágono y te dediques a los temas de inteligencia, quieres conocer, y eso es muy humano. Y luego la razón fundamental para mí es la plata de encontrar esos metamateriales en un momento en el que estamos sumergidos dentro de una nueva Guerra Fría. Y para terminar, decir que me encanta haber destrozado el guión de este programa. Este programa ha sido buenísimo. Me he enterado de muchas cosas, me imagino, igual que vosotros, que yo no sabía. Y que el fenómeno OVNI es real, que está ahí. Y lo más inquietante del fenómeno OVNI, al final, es como cuando hablo de la Gran Pirámide de Giza. Muy bonita la Gran Pirámide, con qué tecnología se hizo, pero lo importante de la pirámide es qué función tenía, cosa que no sabemos. Y aquí el tema de los ovnis, para mí el gran misterio sigue siendo el mismo. ¿Por qué nos visitan? ¿Por qué están aquí? ¿Tiene Salvador Freixedo razón? Somos no más que una granja humana y no les importamos un carajo, aunque ahora seamos capaces de hacer naves con algunos trozos que a ellos se les han caído. ¿O realmente esta realidad inquietante que está ahí, la del fenómeno OVNI, tiene un propósito que desconocemos, modifican nuestra historia jugando con nosotros, quizás para un buen fin, como dicen los contactados, que son hermanos cósmicos y no sé qué, o a lo mejor con uno que es mucho más oscuro y que desconocemos? Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.